teórica. A ver. Al video, Camila, al video lo encontrás en el aula virtual, en la parte de, fíjate si está en la parte de calorimetría, que vas a ver la cartilla, y no sé si se habilita la parte del laboratorio, pero tienen que aparecer en esa misma unidad, y está la parte de video explicativo. Y si no, fíjate al último, dice laboratorio de magnitud fundamental y tiene que aparecer laboratorio de calorimetría. Si no está como, como laboratorio de calorimetría, búscalo directamente en la unidad de calor donde está la cartilla y todas esas cosas. Bueno, el tema de hoy es calorimetría, o calor como le decimos generalmente. Y la idea es la siguiente. Supongamos que yo tengo un cuerpo de masa M que está inicialmente en una temperatura inicial, yo le voy a llamar T sub 0. No quiere decir que está a 0 grados, sino que en vez de llamarle inicial, le llamo T sub 0. Le llamamos T inicial. Así. Muchas veces se mezclan esas dos cosas. Y de alguna manera, esto hasta medio como que es intuitivo esto, incluso el lenguaje. Si nosotros le entregamos al cuerpo calor, si le entregamos al cuerpo calor, lo que logramos es que la temperatura cambie, pasa de una temperatura inicial a una temperatura final que es mayor que la temperatura inicial. O sea, la temperatura del cuerpo aumenta. Por otro lado, podríamos decir exactamente lo mismo, pero al revés. Si tengo un cuerpo de masa M que inicialmente está a una temperatura inicial, pero yo ahora a mi cuerpo le extraigo calor, le saco calor, saco energía en forma de calor del cuerpo, lo que va a suceder es que la temperatura de ese cuerpo va a disminuir, va a pasar de esa temperatura inicial a una temperatura final que va a ser menor que la temperatura inicial. A este tipo de procesos por el medio del cual, dándole energía o quitándole energía al cuerpo, cambiamos la temperatura del cuerpo, le llamamos calor sensible. Por eso hablaba ahí en el video del calor sensible. Y utilizamos esta expresión o formulita, como le dirían ustedes. Decimos que la cantidad de energía en forma de calor es igual a la masa del cuerpo por una constante que depende del cuerpo, que ya vamos a ver cuál es el nombre que tiene, por la variación de temperatura, ¿sí? Por el delta de T. Obviamente este delta de T, como todo delta, será la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. A, esta, a esa constante le llamamos el calor específico. Esta constante, el calor específico, esta depende de la sustancia. O sea, si estamos hablando de agua, estamos hablando de aceite, cobre, hierro, qué sé yo, aluminio, y de la fase. O sea, estamos hablando que si está en la fase sólida, líquida, gaseosa, ese tipo de cosas. Haciendo también un asunto de las unidades, en este tema hacemos como una mezcla de unidades, pero que en general son muy, muy usadas. La masa la vamos a medir generalmente en gramos. La temperatura la vamos a medir en general en grados Celsius, mal llamado grados centígrados, pero bueno, si les dicen grados centígrados, nadie le va a bajar nadie le va a decir, no, está diciendo mal, pero en realidad están diciendo mal. Y a la cantidad de calor que la medimos en calorías. Y calorías la simbolizamos con la palabra cal. ¿Mm? O sea, cal es igual a caloría.
Esta caloría es una unidad de energía. Y como es una unidad de energía, tiene que tener su equivalente con las unidades de energía más conocidas. Por ejemplo, nosotros podemos decir que una caloría equivale a 4,18 joule o joule, como quiera decir, ¿no? Nada más que joule pertenece a una unidad de energía, pero que pertenece al CIMELA o al sistema internacional. En cambio, caloría pertenece a no sé qué sistema, porque no tiene un nombre, pero bueno, es una unidad de energía muy usada. Dicho sea de paso, es muy parecida a la unidad de energía, es casi la unidad de energía esa que se utilizan con los alimentos. Ustedes saben que por ley todos los alimentos tienen que tener lo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que era el balance energético, bueno, no me acuerdo cuánto. Pero cuando compra uno desde una galletita hasta cualquier cosa, tiene que tener, digamos, cuál es el tenor graso, tiene que tener cuál es, que está compuesto y también las calorías. Bueno, esas calorías que aparecen ahí en los paquetes de galleta no son calorías como estas, son kilocalorías. O sea, si ustedes ven que dice, qué sé yo, que tiene 5 calorías, en realidad no tiene 5 calorías, tiene 5.000 de estas calorías. Como para que tengan en cuenta, digamos, esas cosas. Y bueno, y entonces esa constante, que ya hemos dicho que se llama calor específico, para que esta ecuación sea dimensionalmente homogénea, se tendrá que medir en caloría dividido gramo por grado Celsius. Para que el gramo se simplifique con el grado Celsius se me simplifica con el grado Celsius, y de esa manera tengo la caloría. Hay tablas donde tenemos los calores específicos de las sustancias, de los diversos tipos de sustancias. Yo ya mismo les voy a mostrar. Bueno, este es el ejercicio, este es el práctico. Pero acá recién están por ver ustedes. Bueno, está también en la guía, en uno de los anexos, una tablita con los calores específicos de la sustancia. Tenemos acá, está dividido, digamos, calores específicos del sólido en dos unidades distintas. No, perdón, esto es densidad. Espero que esté calor específico. Tensión superficial. Calor específico. Llegamos a la tablita de calor específico. Tabla número 5. Tenemos para el aluminio, el latón, el cobre, el vidrio, el cuerpo humano, obviamente un valor medio, el hierro. Bueno, así tenemos distintas cosas. Para el agua, en diversas... para los líquidos, el agua, líquido también el alcohol etílico, el mercurio. Para algunos gases también tenemos los valores de los calores específicos. Fíjense en las unidades de los calores específicos, ¿eh? No le den importancia a esta columna del medio que me dice temperatura, porque, bueno, en realidad es la temperatura a la cual fue determinada, pero para nosotros tiene que ver con otra cosa. Y dentro de los gases, el que más nos interesa, bueno, son estos dos últimos. El vapor de agua y el alcohol etílico, porque los dos aparecen en los problemas, sobre todo por eso, ¿eh? Y después tenemos otras cosas, fíjense, acá hablan de punto de fusión, punto de ebullición, pero ya deben saber, yo calculo que de química ya deben saber lo que es el punto de fusión, lo que es el punto de ebullición. ¿Ya saben esas cosas? ¿De química? Sí. Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces me viene al pelo. Yo voy a dejar de presentar esto.
Y vamos entonces a... Disculpa, todavía estamos por debajo de los 100. Vamos al otro tipo de calor. Calor sensible, el calor que sirve o que utilizo cuando hay un cambio de temperatura. ¿Por qué? ¿Que es posible darle calor a un cuerpo y que no cambie la temperatura? Sí, es posible darle calor a un cuerpo y que este no cambie su temperatura. Ese es justamente el otro tipo de calor que le llamamos latente. Más que calor, es un proceso. Proceso por medio del cual cambiamos la temperatura del cuerpo, le llamamos calor sensible. Proceso por el cual cambiamos el estado, dicho en forma más correcta, la fase de un cuerpo, le llamamos calor latente. Recordemos cuáles son las distintas fases de una sustancia. ¿Cuáles son las fases de una sustancia? ¿Esa S de Superman? ¿O de qué? De sólido. La L de líquido. ¿Y Gracias. qué debería poner? ¿Gases o B de vapor? ¿O es lo mismo gas que vapor? ¿Qué pregunta, Mario? ¿Verdad? No es lo mismo. Deberíamos poner B y deberíamos poner B de vapor. A medida que vamos aumentando la temperatura, en general las sustancias siempre están a temperatura muy baja, seguro que siempre están en estado sólido. Y cuando le aumentamos la temperatura, pasan a estado líquido. Y si seguimos aumentando la temperatura, en general pasarán a estado de vapor. ¿Cómo se llama este proceso para pasar de sólido a líquido? A ver, gente, responda alguno, porque si no, estoy aburridísimo. Por Dios. Fusión, profe. Muy bien, la fusión. ¿Y cómo se llama para pasar del líquido a vapor? Evaporización. Cerca, Vaporización o ebullición. vaporización. Y pregunta de final. Vaporización. ¿Es lo mismo que ebullición? Ya que alguien lo ha dicho por ahí. Bueno, la respuesta es no. En el final le van a preguntar lo mismo, así que estudien para eso en el final. Bueno, y tenemos los procesos inversos. Tenemos algo en estado de vapor y de pronto se transforma en estado líquido. Eso se llama ¿cómo? O si tenemos el estado líquido y de pronto pasamos al estado sólido. Condensación. Condensación, muy bien. La condensación es cuando pasamos... Y de líquido a sólido es solidificación. Muy bien. Es cierto que existen otros procesos. ¿Cuáles serían esos procesos que me están faltando? Sublimación y sublimación inversa puede ser. Muy bien. Existe la sublimación y la sublimación inversa. Sublimación
cuando algo pasa por el estado sólido al estado de vapor sin pasar por el estado de líquido. Y la sublimación inversa, bueno, es exactamente al revés. Bueno, afortunadamente, estas cosas no vemos en los problemas. Les pueden llegar a preguntar, pero no lo vemos en los problemas. Es muy importante que sepan los nombres, porque si no saben los nombres de los procesos, después se van a confundir en las tablas. Perdón. Sublimación por ahí es un proceso que va, hasta donde yo entiendo, se hace más que nada en un laboratorio, en una industria, para cierta, es como muy sofisticado, por así decirlo, no es que naturalmente, o al menos, no sé, condiciones extremas, pero hasta donde yo sé, digamos, en ciertas industrias o de ciertos procesos muy, muy específicos donde se da la sublimación. Bueno, justamente eso es lo que yo le iba a decir, exactamente lo contrario a lo que está diciendo Sofi. Bárbaro, A ver, sí, no, genial, me a ver, mata, ¿cuál es como un cuál es? mataburro esto, yo por lo poco Pero que sé, digamos, así que me viene perfecto, bárbaro. perfecto, perfecto, así todos aprenden algo. Muchas veces yo también he terminado aprendiendo algunas cosas con los dando clases, porque algunos alumnos sabían más de algunas cosas o te hacía una pregunta que te hacía repensar todo. Ah, Pero, sí, pero, la, típico. pero la pregunta es, ¿qué cosa? Bueno, yo no sé si lo tendrán todos en su casa, pero yo lo que estoy seguro es que todo el mundo escuchó hablar. ¿Qué cosa tenemos en la casa? ¿Qué sustancia tenemos en la casa? Que naturalmente, sin meterlo, sin hacer nada especial, sin ponerlo en el microondas, pero que sea tal Ah, ya. cosa, sufre una Mm. sublimación. Es algo que tenemos todos, bueno, que tienen algunas personas en los roperos, en general. La naftalina. La naftalina, muy bien. Alguien que se dio cuenta de lo de la naftalina. La naftalina son esas pelotitas tipo tergopol. Bueno, todo el mundo debe saber lo que son las naftalinas, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, cuando las compran, cuando las ponen así, cuando las traen del súper, las traen nuevitas, las naftalinas son unas pelotitas redonditas blancas. Bueno, también ahora pueden ser de colores. Pero en general son pelotitas redonditas blancas. Las ponemos ahí, bueno, obviamente porque son antipolillas, las matan a las polillas, son veneno para las polillas. Pero ¿qué pasa con la naftalina? A medida que pasa el tiempo, cuando ya pasó un verano, cuando ya pasan 2 veranos, ¿qué pasa con la naftalina? Se va como consumiendo, todo evaporando, no sé, no tengo idea. Se va como evaporando, pero lo que pasa que... Sí, otra pregunta de examen. Si vaporización es lo mismo que evaporación. Y completemos ya que estamos. Entonces digamos, si la evaporación es lo mismo que la ebullición. Esto que estoy poniendo acá son preguntas de examen final. Ustedes tienen que saber las diferencias que hay entre estas tres cosas. De una le digo que nada ahí es igual a la otra cosa. ¿Cómo sabemos cuando hay una vaporización, cuando sabemos que hay una ebullición, cuando sabemos que hay una evaporación? Pero La evaporación no se da sobre las partículas de la superficie a tenés, cualquier temperatura. tenés toda la razón, pero tienen que estar en la superficie de ¿qué? Y si hablamos de un líquido, en la Bien. superficie del líquido. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? ¿Puede ser? Bien, bien. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol o con el agua o con cualquier cosa que la dejemos y que después nos vayamos y que haya menos? O sea, con el agua también. Yo dejo un vaso con agua, que si yo lo dejo acá y me voy, especialmente en verano, y vuelvo a los 2 días y veo que el nivel de agua dentro del vaso es menor. ¿Y qué pasó? ¿Que hirvió el agua? No. No.
O sea que no hay una ebullición, pero sin embargo hay menos agua. Bueno, hay un proceso que se llama evaporación. Pero se llama evaporación cuando justamente tenemos líquido y de la parte de la fase líquida pasa a la fase de vapor, y a eso, y como vos decís, es un fenómeno que sucede en la superficie, y a eso le llamamos evaporación. Pero cuando estamos en el sólido y de ahí pasa al estado de vapor, no le llamamos evaporación. Eso es sublimación. ¿Qué es lo que le pasa a la naftalina? La naftalina no se evapora porque no está en estado líquido, pero sí, o sea, sí pasa al estado de vapor. Del estar en el estado sólido, alguna molécula de naftalina se desprende del resto de los otros sólidos, ¡puc!, y pasa directamente al aire en estado de vapor de naftalina. Pero a eso le llamamos sublimación, ese proceso. ¿Mm? Y hay dos cosas que son de la vida diaria. La más común es la naftalina, que yo no sé de vuelta si todas las casas las tendrán, pero porque ahora capaz que pueden comprar algo en aerosol y rociarla a la ropa antes de guardarla en invierno. Pero la otra cosa es lo que se conoce como el hielo seco, que es el que utilizan algunos heladeros, achilateros o cualquiera de esas cosas. ¿Alguien escuchó hablar del término ese de hielo seco? Sí, eso usaban antes en las películas para hacer, digamos, el vaporcito, el humito. Claro, porque el humito, porque vos lo pones en un vaso con agua y es como que empieza a hervir el agua. El hielo seco es como hielo, pero nada más que no es agua congelada, que o sea, si yo lo veo de lejos parece hielo. Si le toco, es frío como el hielo. Pero cuando lo tengo en la mano no se me empieza a derretir, mi mano no se me moja. O sea, es hielo, pero que cuando lo tengo en la mano no se me va derritiendo. Porque si me moja es porque está pasando del estado sólido al estado líquido. No. Este hielo seco directamente pasa del estado sólido como hielo al estado de vapor. Se vaporiza directamente. ¿Mm? Bueno, Has dado ejemplos tan obvios que creo que nunca me he detenido a pensar. Es como que uno siempre busca el pelo al huevo, ¿has visto? O lo más complejo. sí, Así que bueno, ya tengo dos ejemplos para defenderme después. dos ejemplos de la vida diaria. ¿Mm? Sí, Pero vos, Víctor, vos conocés el hielo seco. sí, sí, sí. Bueno, y cualquiera que vaya, que compre achilata o helado, digamos, pregúntele al tipo, bueno, capaz que tenga hielo común y silvestre, Sí, pero sí, algunas veces ellos ¿estás tienen seguro? hielo seco. Y si no le pregunta, ¿saben por qué muchas veces no tienen hielo común y silvestre? Porque el hielo común y silvestre cuando se derrite, se hace agua. En cambio el hielo, entonces bueno, capaz que le moja otras cosas que tengan ellos por ahí. En cambio el hielo seco no. Cuando se derrite, entre comillas, que no se derrite, directamente se transforma en vapor. Entonces no le mojas nada de lo que tengan ahí adentro. ¿Mm? O sea, es bueno eso. Obviamente no es agua congelada, eso es dióxido de carbono, es CO2 congelado. O sea, y es por eso que cuando se aumenta la temperatura, directamente pasa al estado de gas y no al estado líquido. Bueno, ya nos hemos ido por la rama un montón, como siempre. No me dejen hablar macana, chicos, porque si no, no vamos a terminar más. Bueno, este proceso, calor latente, hay que decir otra cosa más importante. En el equilibrio, que es generalmente todo lo que nosotros hacemos, todo cambio de estado se realiza a temperatura constante. Todo cambio de estado se realiza a temperatura constante. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Yo lo voy a decir a través de un ejemplo. Hace rato Sofi les contaba cómo era la experiencia de laboratorio, que nosotros vamos a poner en un vaso de precipitación, este, vamos a poner una cierta cantidad de agua y la vamos a
poner sobre un calentador eléctrico que va a hacer que empiece a aumentar la temperatura de esto. Bueno, en algún momento la temperatura de eso va a aumentar tanto que esto va a empezar a hervir. Nos damos cuenta porque se empiezan a generar burbujitas y esas burbujitas así, empieza a borbotear todo esto. Todos saben qué quiere decir hervir algo, ¿verdad? Todos saben qué quiere decir Sí, hervir. profe. Bien. Bueno, entonces, si todos saben qué quiere hervir, la gran pregunta es, ¿qué hay en esas burbujitas? ¿Qué hay en esas burbujitas? ¿Qué pasa? ¿No era que sabíamos qué quiere decir que las cosas hervían? O sabemos cuándo hierven, pero no sabemos qué quiere decir que las cosas hiervan. No importa, todos vamos a aprender ¿Aire algo. o gas? Aire, no. Absolutamente no. Pero es muy común que la gente piense que hay aire. ¿Qué habrá ahí si no hay aire? Bueno, lo voy a dejar entonces como una pregunta nomás. A ver si tiene suficiente inquietud como para preguntarse después qué hay en esa burbujita. Bueno, no importa. Ya lo ponemos a hervir, entonces esto empieza a hervir. Bla, bla, bla. Lo que quiero decir con esta frase que todo cambio de estado se realiza a temperatura constante, quiero decir que si nosotros hubiéramos puesto un termómetro, digamos que este es el dibujo de mi termómetro, obviamente a medida que se iba calentando el agua veríamos cómo el nivel del mercurio empieza a subir. Como que también era lo que le iba relatando Sofía. Bueno, así hasta que hierve. Pero cuando hierve es justamente cuando hay un paso del estado líquido al estado de vapor. Están pasando el líquido, el agua está pasando del estado líquido al estado de vapor. Y si se acuerdan las tablas de valores, ahí es como que la temperatura se clava a los 99. Ya Sofía le explicó también por qué es que no hierve el agua a 100, que supuestamente es lo que todo el mundo nos ha dicho, que no es que el agua herviría a 100, sí, herviría a 100 si estaríamos sobre el nivel del mar. Tucumán no está sobre el nivel del mar, entonces el agua acá no hierve a 100. Y si estaríamos en Jujuy, que todavía está más alto, estoy seguro que el agua herviría todavía a menos temperatura. Y si nos vamos a La Paz, que todavía está más alto, o a Tafí del Valle, el agua todavía hierve a menos y menos temperatura. Ahí la Sofía incluso nos mostró una tablita que en el Lebre el agua hervía a los 77 grados, algo por el estilo. ¿Mm? Por eso que no se puede cocinar en la alta montaña. Porque yo voy a ver que el agua hierva, se la voy a ver haciendo borbotones, voy a poner el arroz o la papa, pero en realidad nunca se va a hervir, porque en realidad el agua está a 70 grados, 77 grados, no 80 grados es la temperatura para tomar el mate. Entonces imagínense en que no está no está tan caliente el agua como para que cocinen los alimentos. Por eso hay que cocinarlas en algo especial. ¿Cómo se llama eso que se utiliza, digamos, para cocinar cuando estamos en alta montaña? ¿Qué es lo que se utiliza para cocinar en alta montaña? ¿Eso es una olla a presión? Una olla a presión. Exactamente, las ollas a presión lo que hacen es eso, como justamente no dejan que el, el vapor que sale no se escapa a la atmósfera, entonces acá adentro empieza a aumentar la presión atmosférica que siente el agua.
Y entonces cada vez el agua hierve a más temperatura, y bueno, esa es la manera de cocinar. Ahora sí, con la olla a presión podemos cocinar en la montaña. Si tendría una olla común y silvestre, no podría cocinar en la montaña. Y eso también quiere decir que nosotros acá en Tucumán, si tenemos una olla a presión, podemos cocinar más rápidamente los alimentos. En realidad, es porque el agua va a hervir a más de 100. Y acá Ailén me está diciendo, en realidad las burbujas son de agua. Sí, es vapor de agua, exactamente tal y cual como está diciendo. Por eso yo hace rato medio como que me paraba para decirle o no, porque le hablaba sí, burbujas he dicho, sí. Son burbujas de vapor de agua. Esa burbuja, adentro lo que tienen es vapor de agua. O sea, que es un gas. ¿Mm? Bueno, ya de vuelta nos hemos ido por la rama. Pero yo lo que quiero decir, si sigo yo dejando esto, si ahora lo pongo todavía más, aumento todavía más, así ahí más fuerte todavía la hornalla. Y entonces los veo así que las burbujas cada vez son más grandes, los borbotones cada vez son más grandes, más grandes. Pero en realidad la temperatura se clava ahí, acá en Tucumán, a 99 grados, a la temperatura de ebullición. Y cada vez que vaya pasando más el tiempo, va a quedar menos agua. Va a quedar menos agua, menos agua. Cuando quede poca agua, como hasta el último, obviamente si sigo dejando la, la hornalla abierta, esto va a hervir cada vez así, borbotones enorme, enorme, pero no importa, la temperatura va a seguir siendo la misma que en Tucumán los 99 grados. Y es de vuelta, tiene que ver con lo que quiero decir con esta frase. Todo cambio de estado se realiza a temperatura constante. Mientras se está produciendo el cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. Y entonces ahí de vuelta le voy a dar ahora sí con la misma tabla, bueno, no la misma tabla, pero sí la misma hoja. Por eso ellos en la experiencia, que bueno, es una lástima que no lo puedan hacer, pero bueno, no importa. Por eso ustedes van midiendo la temperatura desde el minuto 0. O sea, bueno, prenden el calentador, esperan un ratito que la potencia sea constante y ponen el vasito y acomodan bien el equipo para que puedan medir el termómetro, el agua, ¿no? La temperatura del agua. Entonces, por eso cada minuto lo van registrando la temperatura, porque va aumentando. Entonces, cuando rompe el borde, digamos, dicho malamente, ahí siguen tomando la temperatura como 3 minutos más. Y es para que ustedes corroboren posta de que la temperatura se mantiene constante cuando hay cambio de estado. Bueno, y eso. O sea, la experiencia es la confirmación de lo que está hablando el profe. Bueno, y acá tenemos la tabla, esta tabla número 6. La tabla número 5 es la tabla de los calores específicos. Y la tabla número 6 es la tabla que me presenta dos cosas. Uno, PF y PE. ¿Qué creen ustedes que será PF y PE? Punto de fusión y punto de ebullición. Muy bien, muy bien. Y discúlpame que te pida así que de vuelta hables, pero entonces, o sea, más allá que es tanto, pero ¿cuál sería la definición? ¿Qué es el punto de fusión? Y de pronto esto también es una pregunta de examen final de física. Defina punto de fusión o defina punto de ebullición. ¿Sería el momento exacto en el que cambia de estado? No, no es el momento. ¿Es la temperatura? Ah, y te podés dar cuenta por los valores. Fíjate que los puntos de fusión y el punto de ebullición están dados en grados Celsius. ¿Ah? Entonces, bueno, entonces el punto de fusión es la temperatura a la cual
se produce la fusión. Y por eso que yo les decía hace rato, tienen que saber cómo se llaman los cambios de estado. Y el punto de ebullición es el punto en el cual se produce la ebullición. Ahora, bueno, voy a dejar de compartir esto. Ustedes tenganlo en la cabeza. Y no, yo lo voy a copiar a estos valores porque lo necesito. A ver, vamos a copiar esto. Vamos a dejar de presentar. Y volvemos entonces a la pizarrita. La pizarrita me presenta dos valores, agarrado dos valores nomás, uno que es recote conocido, el del agua, que justamente para que se den cuenta de algunas cosas y después extrapolen. El punto de fusión, 0 grados Celsius, porque a 0 grados Celsius, punto de fusión. Fusión es pasar de sólido a líquido. El agua pasa de sólido, que es el hielo, al líquido, que es lo que generalmente llamamos agua, a 0 grados Celsius. ¿Mm? Esto obviamente en condiciones de presión atmosférica normal. O sea, de vuelta, no es en Tucumán. Tendría que ser sobre el nivel del mar, digamos. 45 grados de latitud a nivel del mar. Y el punto de ebullición es la temperatura a la cual el agua pasa, bueno, el líquido o la sustancia pasa del estado líquido al estado de vapor. ¿Mm? Ahora, las otras sustancias, cada sustancia tiene, no sé si se acuerdan, pero esta tabla era más grande, había más sustancias. Cada sustancia tiene su propio punto de fusión y su propio punto de ebullición. Estoy yendo de reguete por las ramas, pero la verdad que me parecen importantes las cosas que estoy diciendo, si no, no las diría. Pero si nosotros hablamos de que la temperatura de las cosas aumentan y decimos que las cosas primero están en el estado sólido, después pasan al estado líquido y después pasan al estado de vapor, vemos que primero la sustancia tiene que pasar por el punto de fusión, que es la temperatura a la cual la sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Y después va a pasar por el punto de ebullición, temperatura a la cual se pasa del estado líquido al estado de vapor. Pero lo interesante es que si va al revés, o sea, si estamos disminuyendo la temperatura, también obviamente el punto de ebullición nos marca, nos indica la temperatura a la cual la sustancia pasa del estado de vapor al estado líquido. Pasar del estado líquido al estado de vapor o del estado de vapor al estado líquido se produce a la misma temperatura. Y a esa temperatura la que nosotros llamamos punto de ebullición. Lo mismo que el punto de fusión. Está bien que es la temperatura a la cual se pasa del estado líquido al estado sólido al estado líquido, pero también es la temperatura a la cual la sustancia pasa del estado líquido al estado sólido. Lo que nosotros diríamos se congela. ¿Mm? Y es interesante que primero sucede a temperatura más baja, primero siempre estamos en estado sólido. Y después pasamos al estado líquido y después pasamos al estado de vapor. Bueno, eso es para la mayoría de las sustancias. Recuerden siempre y cuando que no exista, que no estamos hablando de la sublimación. Y la única ecuación que tiene este proceso
este proceso que hemos empezado hablando, hemos hablado un montón de cosas, pero todavía no hemos puesto ninguna ecuación, llamado calor latente, es bastante simple. Me dice que para que una masa cambie de estado, sea el estado que sea, cambie de un estado a otro estado, o sea, pase del estado sólido al estado líquido, al estado líquido al estado de vapor, para que esa masa cambie de estado, primero que nada, obviamente tiene que estar a la temperatura a la cual se va a producir el cambio de estado. Y la cantidad de calor que se requiere para el cambio de estado está dado simplemente por el producto entre esa masa, la masa que va a cambiar de estado y una constante, que es la letra L mayúscula. A esa letra L mayúscula, lamentablemente también tiene el nombre de calor latente, con lo cual obviamente se crea una confusión, que es el calor latente. Pero lo que pasa es que es medio incompleto lo que yo estoy diciendo, porque esto se llama calor latente de, y acá viene el proceso a lo cual uno haga referencia, porque puede ser un calor latente de fusión, puede ser un calor latente de vaporización, puede ser un calor latente de condensación, puede ser un calor latente de solidificación. Todo esto se identifican con el subíndice, o sea, si es LF, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si es LF, estamos hablando de calor latente de fusión. Si es LB, calor latente de vaporización. Si es LC, calor latente de condensación. Si es LS, calor latente de solidificación. Hay 4 procesos, pero sin embargo en cualquier tabla solamente van a encontrar 2 L. Solamente van a encontrar los L de fusión y los L de vaporización. Eso es porque los L de los procesos inversos son los mismos, nada más que con signo contrario. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir concretamente con esto? ¿Cuáles son los procesos inversos? Necesitamos volver a esta cosita. Bueno, lo que está en el rojo y en azul son los inversos. O sea, fusión es un proceso, el proceso inverso es la solidificación. Vaporización es un proceso, el proceso inverso es la condensación. Y concretamente lo que estoy queriendo decir con eso, entonces, es que el L de condensación es menos el L de vaporización. Lo mismo que el L de solidificación es menos el L de fusión. Bueno, y ahora sí, ya sabiendo eso, ya podemos intentar hacer el práctico número. Bueno, espero que no les haya resultado aburrido esto, porque yo calculo que es más o menos lo mismo que deben de haber visto en la teoría. No, pero hiciste un súper repaso. Ahí me copa. Sí. Bueno. Vamos a hacer entonces este problemita. Chicos, yo por lo menos estoy seguro que, o sea, quizá por eso que me animaba a hacer este repaso, porque yo entiendo que la mayoría de ustedes estaban estudiando para el parcial, lo cual me parecería re lógico, de química, y no han tenido mucho tiempo para ver los videos de la teoría, ¿no? Por eso que, de todas maneras, yo creo que tienen que ver de vuelta los videos de la teoría, porque esto se estudia en forma recursiva. Veo un video y estudio y entiendo muy poco. Veo el video y veo después la clase. Ah, bueno, ya entiendo un poco más. Veo el video, la clase y hago un problema, entiendo un poco más. Veo el video, la clase y de vuelta el video, entiendo más todavía. Profe, ¿y el sábado va a haber autoevaluativo? No. Este sábado no hay autoevaluativo porque ustedes tienen que rendir parcial. Así que por eso no hay, ¿no? Bueno, el problema nos dice que
El siguiente gráfico muestra la temperatura de un cuerpo de 200 gramos. Muestra la temperatura de un cuerpo de 200 gramos en estado sólido en función del calor que se le ha suministrado al ritmo constante. Qué pésimo que está esto. Bueno. Lo cual quieren decir acá que inicialmente, acá inicialmente, tengo 200 gramos de un cuerpo en estado sólido. Ahí está en estado sólido. Y que se le suministra calor a ritmo constante. O sea, primero le entrego, fíjense, 5.000 calorías. ¿Por qué dice 5.000 si acá dice 5? Porque acá está kilo. O sea, primero se le entrega 5 calorías, 5 kilocalorías, que es lo mismo que decir 5.000 calorías. Le entrego 5.000 calorías y con eso logro que la temperatura pase de 0 a 100. Cuando le entrego 10 kilocalorías, bueno, la temperatura sigue estando en 100. Cuando le entrego 15 kilocalorías, la temperatura sigue estando en 100, le entrego 20, en 100, le entrego 25, la temperatura sigue estando en 100. Le entrego 30, no, la temperatura ahora se fue a no sé cuánto, porque no dice ahí. Le entrego 35 kilocalorías y la temperatura llega a 140. Eso es lo que sabemos. Primero, esta pregunta es muy importante porque es lo que nos lleva a entender esto. ¿Qué significan los tramos de la gráfica? Primero yo le diría, bueno, ¿cuántos tramos vemos en la gráfica? 3. 3. Y esos tramos, el primer tramo iría de cuánto a cuánto. De 0 a 100. O sea, de 0 a 5.000 calorías, que es cuando se produce un cambio de estado. Y de ahí se mantiene constante hasta que se produce otro cambio de estado. Muy bien. Pero primero has dicho de 0 a 100. El problema es Claro. que si lo hubieras hecho con 0 a 100, ¿cómo va el segundo tramo? 100 nomás, porque es constante la temperatura ahí. Bueno, por eso es que nunca se utiliza el eje vertical para dividir los tramos. Siempre se utiliza el eje que está en la horizontal para dividir los tramos. Por eso el primer tramo, tenés toda la razón, va de 0 a 5 kilocalorías y el segundo tramo va de 5 kilocalorías a 25 y el tercer tramo, bueno, ya sabemos qué tramo, en realidad podríamos decir este es el primer tramo, esta parte horizontal el segundo tramo, esta parte inclinada de vuelta el tercer tramo. Sí, está bien, tienes toda la razón. ¿Pero qué significa en cada tramo? ¿Qué sucede en cada tramo? En este primer tramo, ¿qué pasa? En el primer tramo, cuando alcanza a 100 la temperatura, se produce la ebullición. Bueno, pero la ebullición es lo que se produce el último. El primer tramo, más que nada teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, esta especie de pseudo clasificación que he hecho yo de las cosas, qué sé yo. Teniendo eso en cuenta que acabamos de ver. En el primer tramo, ¿qué tipo de proceso hay? ¿Cuáles son los procesos que hemos visto hoy? Hemos visto Fusión. No. Justamente la fusión es lo que no hay ahí en el primer tramo. Bueno, déjenme que yo les diga, no, tampoco me tienen que adivinar con las cosas que yo les digo. Pero en el primer tramo tenemos lo que se llama calor sensible. ¿Y por qué le llamo calor sensible al primer tramo? Pues yo le decía que calor sensible es un proceso por medio del cual cuando le damos calor a un cuerpo, este aumenta la temperatura. Y es lo que vemos. La temperatura de este cuerpo estaba en 0 y después está en 100, porque le hemos entregado 5.000 kilocalorías. Bueno, por eso el primer tramo es el tramo de calor sensible. Le doy calor y aumenta la temperatura. Calor sensible, yo lo voy a poner así con esa palabra que le he dicho.
le doy calor y aumenta la temperatura. Eso es lo que implica el calor sensible. Bueno, también podría decir que disminuya. Bueno, en vez de darle, tendría que sacarle calor. Y el segundo Profe, tramo, sí, también sería calor cedido. podría ser, pero no es en este proceso. En este proceso, porque fíjate, siempre que vos le des, la temperatura tiene que aumentar. Y siempre que vos le saques o le extraigas, la temperatura tiene que disminuir. Acá en este dibujo yo estoy viendo que la temperatura va aumentando. Entonces, bueno, por eso es que yo le doy. ¿No? Y en el segundo tramo, ¿qué pasa en el segundo tramo? Calor latente. Calor latente. Y, o sea que hay un cambio de estado. Debería haber puesto de fase, pero bueno, pecho. ¿Mm? Y de vuelta, en el tercer tramo, vuelve a ser otra vez calor sensible, porque le doy calor y aumento la temperatura de esta. Acá cuando hay un cambio de estado, acá lo que hay que entender es que en toda esta primera parte, ahora sí, ya lo voy a hacer más grande. Porque me dice el problema. Acá el cuerpo está en estado sólido. Yo entiendo que todo esto, toda esta parte, el cuerpo va a estar en estado sólido, incluso hasta acá. Y después, acá va a haber un cambio de estado, acá vamos a estar en estado sólido. Y cuando lleguemos a este otro extremo, ya se habrá producido por completo el cambio de estado. ¿Y en qué estado estaremos ahí? Líquido. Y entonces, ¿cómo se...? Claro, y acá en un punto cualquiera, no lo quiero hacer en el medio, pero en un punto cualquiera tendré sólido más líquido. Bueno, en cualquier punto entre medio de esto tendré sólido y líquido. ¿Eh? Y de acá en adelante, de vuelta, como es calor latente, acá tenemos líquido en adelante. Ah, incluso ya sabemos como si acá estábamos en sólido y hemos pasado a líquido, ya tenemos que darnos cuenta que este proceso es una fusión. Porque por enunciado estábamos en estado sólido y hemos pasado al estado líquido. Bueno, Tal vez una regla mnemotécnica para cuando se acuerden si es calor sensible o latente puede ser, bueno, sensible es el que cambia la temperatura porque es sensible a una entrega de calor o a entrega al cuerpo o, ¿cómo se dice? O cuando cede calor, digamos, o cede energía, mejor dicho. Y es sensible porque, bueno, va a haber un aumento o descenso de temperatura. Y latente lo puedo entender como, no sé, como que se mantiene constante una cierta temperatura, como latente. la verdad no me pareció muy regla mnemotécnica, pero ¿Por qué no? es que las reglas mnemotécnicas son cortas. Bueno, sensible a la temperatura. Yo te podría decir, sensibles con S y entonces tiene que ser tal cosa. Ah, pero bueno, acá yo no encuentro la regla mnemotécnica para acordarme cuánto es sensible con es latente. Ah, bueno, pero sí ayuda un poco. Sensible, Pero no es ¿entendés? mnemotécnica, en todo caso, Mam, la regla es tal eh, cosa, pero no es mnemotécnica, porque ¿vos te mnemotécnica es, referís memotécnica con imágenes, eso? ¿O con cosas que tengan claro, mismas letras? sí, podría Bueno, ser de le distintos tipos. cambio el adjetivo, Regla, a secas, regla, sí, estrategia. exactamente. ¿Qué significan los tramos? Bueno, es lo que hemos puesto ahí y tenemos que calcular los calores específicos, dice los calores específicos de, bueno, del sólido y del líquido. Lo que hay que darse cuenta que ese cálculo del punto B tiene que ver con el primer y el tercer proceso. O sea, esto vendría a ser con la respuesta del A y la respuesta del B.
Yo le voy a poner numeritos a todo esto. Se llama este proceso 1, a este le llama proceso 2 y este le llama proceso 3. Y voy a plantear lo que sucede para el 1. Como ya me dije que es calor sensible, entonces ya de la teoría ya sé que tiene que ver con esta ecuación. Ya sé que la masa son los 200 gramos. El C es lo que me piden. El delta de T de la temperatura 1, bueno, tendrá que ver con lo que, recuerden que todo delta es siempre temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto vale la temperatura final del proceso 1? Los 100. Los 100 100. grados Celsius. Pongan en unidad de las cosas. Y la temperatura inicial, bueno, 0. 0. ¿Mm? Y el Q, ¿cuál es la cantidad de calor que yo necesité para hacer el proceso 1? 5000 calorías. 5000 calorías. También voy a poder poner 5 kilocalorías, pero bueno, va a tener después problemas con las unidades, ¿verdad? Ahora lo único que tengo que hacer para sacar C de ahí es despejar. O sea, recuerden que todo esto no me va a ser igual a 100 grados Celsius. Y entonces el C, minúscula, por cierto, arriba voy a tener los 5000 calorías. Y abajo voy a tener 200 por 100, que serán 20.000. 20.000 grados Celsius. Los números se multiplican solo y después por otro lado se operan solo las letras, ¿eh? Esta C me está quedando muy grande como si fuera una C mayúscula. Le da calor específico, son siempre C minúscula. Por lo menos se tiene que notar que es minúscula con la de grados Celsius, que esa sí es mayúscula. El grado Celsius o grado centígrado, como le dicen ustedes, este es C mayúscula. Bueno, ahí hacemos la operación con los números. Esto me va a quedar ¿cuánto? ¿0,25? ¿Cuánto queda eso, chicos? Sí, profe, 0,25. 0,25. Yo le voy a poner así, C, perdón, no era líquido. El enunciado me está diciendo que el C del estado sólido, que es 0,25, ¿qué? ¿Cuáles eran las unidades? Las unidades son lo que me queda. Calorías sobre grado, va, gramos, grado, no sé. Bueno, esa es una de las cosas que me pedían. Calores específicos del sólido y del líquido. Ya he sacado el calor específico del sólido. ¿Cómo voy a sacar? Pues primero, ¿qué proceso es el que tengo que utilizar, hablando del proceso 1, 2, 3, para sacar el calor específico del líquido? El sensible. ¿Qué proceso es el que tengo que utilizar para calcular el calor específico del líquido? ¿El proceso 1, el proceso 2 o el proceso 3? El 3. El 3, porque de vuelta, los calores específicos solamente aparecen en la parte de calor sensible.
calor sensible era únicamente el proceso 1 y el proceso 3, que son las partes inclinadas. Pero una gráfica de temperatura en función del calor son las partes inclinadas. Por eso que yo voy a poner esto así. Entonces yo voy a poner Q3 es igual a la masa por el C del líquido por el delta de T3. Y acá le voy a poner una S de sólido, sólido, sólido. No. Vamos con lo fácil. Bueno, la masa son los 200 gramos. El C de la parte líquida es mi incógnita. El delta de T, bueno, acá no es tan simple. El delta de T del proceso 3. Yo no quiero el valor, sino como es un delta, siempre me conviene ponerlo como quién menos quién. Los 140 menos 100. Los 140 menos 100. Siempre la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Eh? 140 menos los 100. Bueno, y la pregunta más difícil, y por algo le estoy diciendo que la más difícil, no me la respondan así nomás, es ¿cuánto vale Q3? Y Q3 es la cantidad de calor que yo necesito para realizar el proceso 3. ¿Cuánto vale el proceso, el Q del proceso 3? ¿10? ¿10 qué? Kilocalorías. 10 kilocalorías. Bien, no me has dicho 35 ni me has dicho 25, me has dicho 10. Es cierto, vale 10, porque siempre el proceso 3 hay que pensar que en realidad ese proceso como que comienza en la gráfica, podríamos decir, comienza en este punto y termina en este punto. O sea, en cuanto a los calores, como que comienza acá y termina acá. Y eso, por eso también está rayado acá de dónde hasta dónde iban cada uno de los tramos. Va desde el 25 hasta el 35 kilocalorías. Ahora, obviamente, entonces, bueno, no es tan obvio, perdón. Son 10 kilocalorías. ¿No? Profe, no he entendido por qué es 10 y no 35. Ya te explico, ¿no? Deja que escriba, porque si no después... Lo que se grafica en el eje horizontal es la cantidad de calor que vos vas utilizando hasta un determinado momento. O sea, desde el 0 hasta ese momento. O sea, este 20 es 20 porque partimos desde acá, desde este 0. Lo cual quiere decir que es la cantidad de calor para ir desde este punto, que de vuelta es como el 0, hasta este punto. Por lo tanto, en realidad, es la cantidad de calor necesaria para hacer todo este proceso que estoy remarcando ahora. ¿Mm? Pero entonces, como yo quiero saber, como estoy analizando pura y exclusivamente lo que sucede acá en esta partecita, en este tramo, en este intervalo, que llamo 3, lo que necesito es el Q de este proceso. Por eso no va acá el 35, porque el 35 sería como desde el 0 hasta acá. Y tampoco va el 25, que sería desde el 0 hasta acá. Y por eso tengo que hacer la diferencia. Si hasta acá necesité 25 y hasta acá necesito 35, bueno, ¿cuánto necesito para ir desde acá hasta acá? Bueno, necesitas 35 menos 25, o sea, necesitas 10. 10, y bueno, acuérdate de las unidades, kilocalorías, acuérdate que kilos son 1000, por eso son las 10.000 calorías. Y bueno, ahí ya está fácil otra vez. Lo que hay que hacer es de vuelta calcularlo.
Bueno, acá esta diferencia, ¿cuánto me va a dar esto? 40 grados Celsius, ¿verdad? Y 40 por 200 son estos. Esto me va a dar 8000, ¿verdad? 8000 ¿qué? Gramos y grados Celsius. ¿Cuánto es 10.000 dividido en 8000? Uf. Me da de 125. 1, ¿cuánto da eso? 1,25. 1,25 Sí. o 1,25 también me da a mí. bueno, será como ustedes dicen. 1,25 calorías dividido en gramo por grado Celsius. Y ese es el otro calor específico que le están pidiendo. Este es el calor específico. Uy, che, me falta igualarlo a algo. Debe ser de la parte líquida, ¿eh? Que es la otra cosa que le habían pedido. Calor específico del líquido. Y lo último que me pide, que va a ser lo último que vamos a hacer hoy, es el calor latente de fusión. Y está bien que le pidan calor latente de fusión. ¿Por qué le piden? O sea, primero hay que identificar la letra que me están pidiendo es LF. Esa es mi incógnita. Porque el proceso para pasar de un sólido a un líquido se llama fusión. Yo lo voy a hacer acá a la par. También hay, primero que nada, hay que identificar el tipo de proceso. Calor latente, bueno, que en realidad sí es la respuesta a la primera pregunta. La ecuación de eso es Q igual a M por L, pero ya la particularizamos. Es el Q del proceso 2, la masa que tenemos, y el L le llamamos fusión. Bueno, no lo voy a resolver a eso, pero acá tengo la masa que son los 200 gramos, el LF que es mi incógnita, y el Q, de vuelta a la misma pregunta, ¿cuánto vale el Q? ¿Sería 20? Serían 20 kilocalorías, o sea que serían 20.000 calorías. Es la misma respuesta que, ¿por qué 20 y no 25? Bueno, porque de vuelta estamos analizando desde este punto a este punto, desde que comienza la parte horizontal hasta que termina la parte horizontal. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto es otro? 200 gramos. Lo hagamos así también veamos el asunto de las unidades. Calor latente. Bueno, esto me queda 100. Y las unidades me quedan caloría por gramo. O sea, caloría dividido en gramos. ¿Eh? No son las mismas unidades que los calores específicos. Son otras unidades. Bueno, yo diría, chicos, que dejemos por ahí nomás hoy porque ustedes quieren estudiar seguramente y yo también quiero terminar, bueno, no voy a terminar hoy de corregir, pero quiero avanzar con la corrección de los exámenes. ¿Mm? Calculamos que para el lunes que viene ya van a estar las notas. Bueno, eso ya me habían preguntado, creo. Calcular.